tiempo es nuestro enemigo, ¿no? Entonces, para mí es un honor, un placer poder cumplir el rol de moderación en esta mesa. Bueno, como hoy ha dicho, el tema es experiencia de relación con el Estado, límites y desafíos de las políticas de reconocimiento. Entonces, bueno, en esta mesa nos proponemos construir una mirada crítica sobre el Estado como un aparato de administración de la colonialidad que opera bajo los lineamientos de la lógica del desarrollo y el multiculturalismo. A través de diferentes olas de modernización, el Estado ha legitimado la explotación de las poblaciones racializadas y ha garantizado la permanencia en el poder de las élites blancas criollas responsables de la desterritorialización y la violencia de quienes no se ajustan a sus técnicas de gobierno. En este sentido, buscamos pensar qué rol tienen las políticas públicas del Estado, qué tan positivas o negativas pueden ser, y qué significados cobran en el marco del pensamiento modernidad-colonialidad. Como en las otras mesas, vamos a tener 3 preguntas y nuestros invitados van a tener sus consideraciones a partir de esas cuestiones. Las preguntas son: 1. ¿Cuáles son las paradojas y los límites de las relaciones sostenidas entre los movimientos sociales antirracistas y el Estado? 2. Considerando la larga lista de estrategias que han desarrollado los movimientos sociales en su relación con el Estado, que van desde acuerdos con partidos políticos progresistas, participación en el diseño de políticas públicas, legitimación de agendas estatales, entre otros, ¿qué errores seguimos cometiendo y qué aprendizajes se han revelado? 3. Bajo la coyuntura escenificada por gobiernos como Trump, Milley, Kass, Bukele, Bolsonaro, entre otros, y los fallos de las políticas de reconocimiento fallos, como bueno, de la política de reconocimiento en contextos de gobiernos progresistas, ¿cuáles deberían ser las estrategias de acción de los movimientos sociales en general? Bueno, para contestar a las preguntas tenemos aquí invitados que tienen una larga experiencia en el front de la lucha racial por democracia, ¿no? Entonces, aquí a mi derecha, Federico Pita, politólogo por la Universidad de Buenos Aires, fundador y presidente de la Organización Afro-Argentina Diáspora Africana de Argentina, DIAFAR, director del Núcleo de Estudios sobre Racismo y Desigualdades de la Universidad Metropolitana para la Educación y Trabajo. Desde el ámbito público, Federico ha impulsionado políticas de reparación para la comunidad afro-argentina como creador y director de la Comisión para el Reconocimiento Histórico de la Comunidad Afro-Argentina en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, INADI, y como coordinador del Programa Nacional Afrodescendencia y Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Además, es editor de seguimiento negro del prestigioso diario Página 12, el primer espacio antirracista de la prensa escrita en Argentina. Bueno, enseguida Rudy Amanda Hurtado, que es antropóloga de la Universidad de Calca y magíster en sociología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, Ecuador. Líneas de investigación: antropología histórica, marxismo negros, teoría crítica de raza y etnicidad, sociología histórica, movimientos sociales y acción colectiva, republicanismo anticolonial negro y teoría anticolonial y postcolonial. Y por fin, también, pero no por último, feminismo negros.
Amanda es investigadora con experiencia en investigación y trabajo de campo etnográfico, autora del libro en edición Republicanismo Anticolonial Negro, narrativas históricas insurgentes sobre política racial, tierra y ciudadanía del pueblo negro afrodescendiente en Colombia. Ha publicado artículos académicos indexados y artículos periodísticos. Ha trabajado en instituciones públicas del Estado colombiano, actualmente directora del Observatorio de Discriminación Racial de la Universidad de los Andes, investigadora de la Dirección de Pueblos Étnicos de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad de Colombia, investigadora de la línea Justicia Racial en De Justicia, Centro de Estudios, Derecho, Justicia y Sociedad. Y last but not least, Evelyn Martínez Mejía, mujer rica de El Salvador, decolonial y antirracista, profesora e investigadora, cofundadora de la Comunidad de Estudios Decoloniales de El Salvador, integrante del Grupo Latinoamericano de Estudios, Formación y Acción Feminista CLEFAS, codirectora de investigación de la Universidad Luterana Salvadoreña, con estudios en economía y en filosofía latinoamericana. Es sistematizada experiencia de resistencia de otras economías posibles, sus formas de organización del trabajo y formas de autoridad comunal. Ha impartido escuelitas, cursos, talleres, conferencias a colectivos de jóvenes, mujeres campesinas, sindicatos de El Salvador y Centroamérica. Ha sido profesor de Economía de la Universidad de El Salvador y en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Además, ha publicado columnas en la revista La Brújula y Ayaraca, revistas feministas de El Salvador. También quiero decir que Federico y Amanda son compañeros también del movimiento, así como yo. Entonces, como en las otras mesas, vamos a tener para cada uno de los diputados 15 minutos. Podemos empezar con usted. Hola. Bueno, vamos a luchar contra la modorra después del almuerzo. Vamos a poner todo de nuestra parte, ¿no? Si ven que cabeceo me avisan. Bueno, buenas tardes a todos, todas y todos. Agradecido a Glefas y a Velarde. No voy a nombrar más allá que conozco algunas de Glefas, pero para no desconocer al resto de las compañías de Glefas. A Clarre y a Manuca por el trabajo. Seguir un poco, estuvo muy bien las transmisiones estas porque a quienes llegamos un poquito después nos permitió sentirnos un poco más cerca, así que bueno, empezar agradeciendo que nunca está de más. Organicé así de forma escrita, voy a leer muy rápido para cumplir con la pauta del tiempo, y si alguna cosa queda fuera, formará parte de la excusa para volvernos a juntar dentro del pronto. La primera pregunta tenía que ver con paradojas y límites, ¿no? De la relación entre los movimientos y el Estado. Entonces planteaba esa relación entre los movimientos antirracistas y el Estado. Voy a hablar de Argentina para traer ese elemento y hacerme un poco cargo de la realidad que me toca vivir, en la que intervengo con muchísima fuerza. No tengo que decir más que Buenos Aires que Argentina, ¿no? Porque yo soy de Buenos Aires y la organización en la que formo parte está en Buenos Aires, pero Buenos Aires Argentina es un país con una enorme concentración, una gran metrópoli que es Buenos Aires, y casi todo lo que pasa en Buenos Aires impacta en el resto, y generalmente, para bien y para mal, pero para mal, termina homologando que lo que pasa en Buenos Aires es lo que pasa en Argentina. De ninguna manera eso es cierto, pero bueno, yo sí soy de Buenos Aires y nuestra organización, más allá de que pretenda saldar y respetar esas diferencias, es cierto que cada cosa que hacemos nosotros en Buenos Aires termina teniendo un impacto, pero de ninguna manera quiero traducirlo como el movimiento afroargentino, ¿no? Nuestra organización es un movimiento que es muy diverso, sobre todo de Argentina, que a su vez también es un país muy grande y muy diverso en su composición. La relación de tensión entre el movimiento antirracista y el Estado argentino
movimiento, no tenga tiempo para hacer una genealogía, si es incipiente, si no es un movimiento, voy a ir a los bifes y rápido. Y me atrevo a decir que esta relación también es bastante similar a la de América Latina, es atravesada por esta paradoja estructural. El Estado es que produce y reproduce el racismo, pero al mismo tiempo se presenta como una herramienta a la hora del intento de desmantelarlo, ¿no? Esa tensión no es coyuntural, sino que es constitutiva. En el caso del Estado argentino se edificó sobre una arquitectura racial específica, que es la invisibilización, blanqueamiento y negación de la población afrodescendiente. Argentina, ustedes bien sabrán, no sé en qué materia de la escuela lo tuvieron, pero seguramente se los enseñaron que Argentina es el país más blanco de América Latina. Bueno, ese es el mito fundante de Argentina, que cualquiera que visite Argentina en cualquiera de sus rincones se va a sentir absolutamente estafado ni bien pise Argentina, porque Argentina no solo es diversa, sino que la mayoría no se parece a lo noruego, por decirlo de alguna manera, por decirlo en términos de la estampa. Lo que no quiere decir que el mito fundante de la Argentina tenga una impronta muy fuerte a la hora de cómo se perciben los argentinos, y un número importante de argentinos y argentinas se autoperciben, ¿no? O sea, como ese mojón de la Europa en este maldito infesto, el infernal continente negro, indígena, mestizo, etc. ¿No? Sería como esa lógica. Y su diseño institucional está atravesado por este mito fundante, que en el caso particular de la afrodescendencia la condena a no solo al blanqueamiento, a la invisibilización, sino a la negación misma de la existencia de lo negro. Argentina es tan blanca porque no tiene negros. En Argentina no hay racismo porque no hay negros. Bueno, obviamente que en este espacio es una cosa risueña, pero bueno, es una realidad muy potente a la hora de analizar el contexto en el que se aplican estas estrategias y las relaciones del movimiento antirracista y el Estado. Entonces, y sin embargo, es también el espacio donde planteamos el Estado, donde esa vivienda puede ser disputada en clave de reconocimiento, reparación y redistribución. La experiencia de la Comisión para el Reconocimiento Histórico de la Comunidad Afroargentina, política pública de la que fui con mis compañeros y compañeras de organización protagonistas, a haber sido convocados por el Instituto de Lucha contra el Racismo para implementar esta política que originalmente se llamaba Comisión para Reparación Histórica, ¿no? O sea, tuvimos una discusión nada más y nada menos con el presidente de la República, que quería todo menos el concepto de reparación. Mencionamos que ahora van a pedir plata y la respuesta fue: no estaría mal, dijimos nosotros, ¿no? No, bueno, no hay contexto para eso, entonces o cambien, y ahí tuvimos que resignarnos al mismo eufemismo que usa el Sistema Internacional de Naciones Unidas para cuando no quieren discutir reparaciones, y usamos el término reconocimiento. Ya nos causó incómodo en el cambio, lo cual me adelanto a cualquier suerte de crítica, nosotros ya lo padecimos, así que estén tranquilos, vamos a coincidir. Entonces, en esta experiencia, por un lado permitió algo inédito, institucionalizar una agenda afrodescendiente dentro del Estado, generar una producción de conocimiento, abrir espacios de participación federal, y construir una interlocución directa con organizaciones, es decir, transformar el Estado en un campo en disputa, ¿no? O sea, no voy a desarrollar la política, pero por ejemplo, uno de sus elementos era un consejo consultivo integrado por 10 hombres y mujeres de distintas provincias, distintas edades, distintas procedencias en su afroargentinidad, etcétera, que eran quienes guiaban los contenidos o las pautas de las políticas públicas a implementar, y eran quienes tenían en última instancia la última voz. Bueno, ya de por sí era una situación de mucha tensión dentro del Estado que existiese la comisión en general y funcionase bajo la órbita de lo que sería este Consejo Consultivo en particular. Así que bueno, fue bien interesante eso, pero al mismo tiempo puso los límites profundos de esta paradoja, la fragilidad institucional de estas políticas, dependiente de la voluntad política del momento, del gobierno, presupuestos inestables, marcos normativos débiles, hace que puedan ser desmanteladas con extrema facilidad, como ocurrió recientemente, lo que llevó a no convivir desapareció en meses. No solo el caso de la comisión, que duró 3 años, o 4 años mejor, de lo que duró la gestión anterior, sino que el gobierno no solo desmanteló la comisión, sino que cerró el propio instituto en general. O sea, no le vamos a echar la culpa a la comisión, ¿no? Pero el discurso antiguo que de Milei tuvo en una de sus primeras acciones de gobierno, cerrar el Instituto de Lucha contra el Racismo, y en ese aspecto clausurar, en este caso, esta comisión en particular, pero después también todo el Estado argentino se replegó en el ámbito nacional e internacional de todas las políticas vinculadas a la lucha contra el racismo y a la afrodescendencia en particular. Y seguramente estén al tanto, recientemente Naciones Unidas
logró el 25 de marzo una resolución que plantea que la trata transatlántica es el crimen más grave de lesa humanidad, de los cuales solamente 3 países en todo el planeta, 3 estados en todo el planeta se opusieron, Estados Unidos, Israel y Argentina. No, bienvenidos a este racismo argentino. Bien. Claro, establece las agendas, pero también las vuelve vulnerables a estos cambios. El reconocimiento estatal no garantiza permanencia, muchas veces apenas inaugura formas de disputa. Por eso, el límite no solo técnico y presupuestario es estructural. El Estado no puede ser el único sostén de las políticas antirracistas porque forma parte del problema que esas políticas intentan resolver. El segundo punto que nos traían eran errores y aprendizaje de esta relación con el Estado. Si uno mira el tiempo transcurrido, hay aprendizajes importantes, pero también hay errores que son necesarios nombrar con claridad. Uno de los principales errores fue en algunos momentos sobredimensionar la capacidad transformadora del Estado. Se tendió a pensar que la creación de institucionalidad, comisiones, programas, encuentros nacionales, etc., todas cosas que pasó no solo en el Instituto, sino en la Secretaría de Derechos Humanos, en varios espacios del Estado, implica que no solamente en la organización, sino como un clima de época de imaginar que llegar al Estado y inaugurar estos espacios era una suerte de reparación en sí misma, implicaba por sí misma un cambio estructural. Y lo que mostró la experiencia es que sin anclaje social fuerte, sin organización territorial sostenida y sin mecanismos de institucionalización más robustos, esas políticas quedan expuestas, ¿no? Reconociendo de vuelta la misma naturaleza fascista de los estados en general y del Estado argentino en particular. Otro error fue no haber logrado consolidar ciertos instrumentos clave, por ejemplo, sistemas de producción de datos étnicos raciales, marcos normativos más vinculantes o dispositivos interministeriales que garantizasen transversalidad. Sin datos, sin ley, sin estructura, las políticas quedan en un plano más decorativo que transformador. En esto, sí, perdón, porque voy rápido y quiero meter, perdón. Gracias. Perdón. Vos que estás tratando de traducir, no, imagínate, ¿no? O sea, perdón. Mil disculpas. Muy pertinente. En esto de producción de marcos normativos, datos, etcétera, no se logró, yo acá lo puse un poco, es muy dura la crítica y muy injusta, porque hubo muchos diálogos, después lo que te encontrás con gente de carne y hueso, ¿no? O sea, el jefe del Instituto Estadístico Argentino que aplicó el censo de 2022 tuvo una reunión cara a cara conmigo como el funcionario y los niveles de racismo y negacionismo de la persona que toma decisiones son lo que son. Entonces vos estás hablando de algo muy concreto y el otro piensa que estás hablando de imaginarios, ¿no? O sea, yo escuchaba el caso de la Compa Mapuche que planteaba, cómo la energía eólica desorienta las energías. Yo le hablaba de los argentinos y la sensación era la misma. Dicen, no, bueno, escúchame, o sea, era como espíritus energéticos. Digo, no, de gente de carne y hueso, ¿no? O sea, ¿por qué vamos a preguntar sobre afrodescendientes si no existe? ¿Qué tenés? La bola de cristal, le dije. O sea, vos hacés estadística, vos preguntás y después ves lo que la gente contesta, ¿no? Y sobre todo, si el Estado argentino hace más de 150 años que machaca, que somos todos inmigrantes descendientes europeos, porque Argentina es un territorio desértico, ¿no? La metáfora, la conquista del desierto se llamó, ¿no? Y probablemente una de las grandes políticas públicas que haya del Estado, de las primeras que haya tenido el Estado, fue esto de las campañas en desierto, que se aplicó durante más de 70 años con distintos matices, que era básicamente la compra de armamento por el genocidio indígena, ¿no? Si hubiese un desierto, en verdad, en vez de comprar Winchester, invertís en semillas, no sé, para poner árboles, ¿no? Pero la realidad es que nunca fue un desierto lleno de gente antes, durante y ahora. O sea, no es que se extinguieron, obviamente sufrió baja los pueblos originarios, no cabe ninguna duda, pero siguen estando vivitos y coleando que existiendo, aparte, no acomodados a una realidad que sigue negándolo. Pero bueno, traer este elemento. También hubo tensiones en la propia relación con el Estado. Participar en el diseño de políticas públicas implica negociar, traducir demandas, moverse en lenguajes institucionales que muchas veces diluyen la radicalidad de las agendas. Ese es un riesgo permanente, la cooptación o la domesticación del conflicto. Y eso está constantemente. O sea, vos llegás con una propuesta que te la licúan y entonces la tensión es, ¿la hacemos igual licuada o abandonamos entonces, y tenés un doble juego? Bueno, ustedes sigan en la vereda tocando el bombo, tirando piedra, que nosotros adentro negociamos, pero hay una instancia de negociación que existe y decisiones que se van tomando, ¿no? Ahora bien, junto con los límites hay aprendizajes fundamentales.
El primero, cuando las políticas públicas son diseñadas por los protagonistas, con un protagonismo real de las comunidades, su potencia se multiplica. El Encuentro Nacional de la Comunidad Argentina, que es otra de las políticas que tuvo esta comisión, tuvo 2 ediciones, que implicó una inversión por parte del Estado de reunir a los representantes, fundadores y liderazgo de una centena de organizaciones afroargentinas, inédito, no solo en el campo de la política pública, sino en el propio campo de la acción política afroargentina, sobre todo por el aspecto federal. El primero no fue en Buenos Aires, sino fue en una provincia del litoral, y también con resistencias dentro del propio Estado. En el caso del instituto fue uno de las partidas presupuestarias más altas de ese año en el instituto, y había otras agendas. Este instituto, como bien decía el nombre, es discriminación, xenofobia y racismo. El racismo era el último elemento y el menos tratado. Entonces, era en la práctica un instituto muy hegemonizado por políticas de diversidad, porque fue un instituto que tuvo casi 30 años, pero en ese periodo de gobierno la agenda de diversidad sexual tenía un ministerio, que era el Ministerio de las Mujeres y la Diversidad. Entonces el grueso de las políticas estaba ahí. Esto es un instituto, si bien con rango de Secretaría de Estado, donde hubo una impronta política muy fuerte de potenciar la agenda de lucha contra el racismo o antirracista. Yo creo que al Estado le queda grande el antirracismo, pero usémoslo si quieren en ese término, en donde, por ejemplo, en lo concreto se ganó una discusión de una elevación presupuestaria muy alta que generó muchísima resistencia en el propio instituto, ¿no? Algunos que alegaban que perdían capacidad presupuestaria, que nos estábamos ocupando de un tema menor, que era que se junten los afroargentinos. Y bien vale decirlo, esta fragilidad institucional también, al más mínimo cambio en el organigrama político, por ejemplo, la cabeza del instituto renuncia en el tercer año de gestión, y hay todo un enroque donde todo mi equipo va a trabajar a la Secretaría de Estado de la Nación y de Derechos Humanos de la Nación. Un grupo que estaba trabajando en cuestiones vinculadas a migrantes va y se hace cargo de esta comisión. Una de las tensiones muy fuertes que hay en el movimiento afroargentino, y también es una particularidad de ese tipo de territorio. Buenos Aires dice que los negros no existimos, y Buenos Aires es una ciudad que recibe mucha migración en general, y no es la excepción con la migración afrodescendiente y africana, que es, en términos estadísticos, insignificante, no debe ser ni el 0,000, ¿no? Sin embargo, son retintos, los dominicanos, los senegaleses, los colombianos, no sé, distintos grupos colectivos migrantes que vienen de sus países sin haber participado en ninguna estructura antirracista y se transforman en grandes líderes de las banderas negras cuando llegan a Buenos Aires esa semana. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? La blanquitud local encuentra un gran socio en eso, porque darle voz a eso que llegaron a ser 10 minutos y se van a ir a los 20, les garantiza de que ningún negro con permanencia o negra con problemas de seguir viviendo en ese país racista vaya a hacer nada. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros, la afroargentinidad construyó esta política pública, hizo esos 2 encuentros nacionales con afroargentinidad, para cuando cambió la titularidad de esa comisión, yo me corrí, vino otra persona afroargentina, interrumpió, por ejemplo, el encuentro de la comunidad afroargentina para hacer un encuentro de mujeres negras LGBT en el Congreso, y juntó a 200 personas financiadas por el CAF, que es un banco, de todos lados, muy lindo, se grabó una foto, pero interrumpió la política pública, que termina que lo que eso nosotros en la Argentina lo llamamos extranjerización de nuestra agenda, ¿no? Esta idea de los negros no son argentinos, son extranjeros, el racismo no es en Argentina, sino lo traen los negros que vienen de afuera, ¿no? Entonces, una cosa, y nosotros también somos muy críticos a esta idea de la xenofobia. La xenofobia, en términos generales, por lo menos en el caso argentino, está muy entre comillas. La gente no tiene problema con los extranjeros, tiene problema con los extranjeros que no son europeos, ¿no? La Constitución Nacional dice, en el artículo 25 que está vigente, el Estado federal fomentará la inmigración europea. Y dice europea en la Constitución. O sea, es una Constitución supremacista. Ahora, el problema no es si vos sos de Noruega, de España, de Italia, o de Inglaterra o de Francia. El problema es si sos boliviano, si sos paraguayo, si sos dominicano. Que es verdad que sos un indio o que sos un negro, ¿no? Lo que está de fondo es el racismo. Y queda un minuto, y la pregunta 3, no sé qué voy a elegir qué fragmento, pero con las estrategias del contexto actual de la ultraderecha. Bueno, no lo voy a contestar en un minuto de casualidad, pero sería algo así. Acá hagamos lo último que dice. Entonces, ¿qué estrategias se abren en este contexto? Antes hablé que el contexto es una tragedia, ¿no? O sea, estamos todos aquí. Entonces, primero, sostener la autonomía política sin abandonar la disputa estatal.
¿no? Eso me parece que me meto en el corazón de la discusión Glefas. No es un adentro o un afuera, es una relación densa, móvil y estratégica. Segundo, clarificar el horizonte. La reparación histórica no puede quedar subsumida en el reconocimiento, puede traducirse tácticamente, pero no diluirse estratégicamente. Tercero, fortalecer la organización territorial y federal como base de cualquier política. Lo más duradero de esa experiencia no fueron las estructuras estatales, sino los vínculos construidos a nivel de movimiento y a nivel del territorio. Y cuarto, asumir que la disputa es también interna, construir mayorías dentro del propio movimiento en torno a agendas emancipatorias sin ingenuidad frente al alineamiento conservador, ¿no? Desarrollar un poco actores dentro del movimiento negro que articulan con otras redes conservadoras de derecha, la filantropía, bueno, pero no dice así. Y finalmente, internacionalizar la agenda en contexto de retroceso nacional. Los marcos regionales y los sistemas internacionales de derechos humanos siguen siendo espacios de expresión y legitimidad. En síntesis, el desafío no es solo resistir el retroceso actual, sino evitar que la agenda antirracista quede confinado a lo posible. Porque cuando la política se limita a lo posible, lo cultural queda en paz. Gracias. Gracias, Federico. Ahora podemos escuchar a Evan, disculpe, por favor. 15 minutos. Bueno, intentaré decir algunas palabras que traigo que han sido reflexionadas desde la comunidad de estudios coloniales analizando lo que está sucediendo en El Salvador, pero en clave antirracista, que es muy importante, pero intentando responder las preguntas quiero partir de que hay el proyecto histórico moderno colonial se está enfrentando actualmente al proyecto civilizatorio de ser comunalidad, y en ese sentido yo recojo 6 contradicciones que tienen que ver con los límites del Estado-Nación y la idea de la patria como una de las contradicciones fundamentales del problema moderno colonial. Como sostiene Aníbal Quijano, esa ha sido una de las grandes tragedias y provocaciones de América Latina. El Estado-Nación como una suerte de sociedad individualizada, una forma de homogeneización de la gente, una forma de gestión de las instituciones de la autoridad pública y de los mecanismos de violencia. En ese sentido, esa idea de la patria, de las fronteras territoriales, surge como defensa de ese proyecto nacional, y una crítica también de algunos movimientos antirracistas ha sido que se ha seguido con esa idea, ese proyecto de la liberación nacional. El segundo es la disputa entre la propiedad privada y la tierra comunal. Esa ficción del Estado de Derecho, que en el fondo es esa esencia de la propiedad, actualmente los derechos de las empresas transnacionales prevalecen por encima de los derechos de los pueblos, como lo dice Franklin Pilanos. Ese tambaleo de las constituciones burguesas, del contrato social que sostiene el Estado-Nación bajo esa visión totalizadora y totalizante, es negadora y encubridora de la diversidad y lo plural, y de esas otras relaciones no capitalistas, anticoloniales, y esas relaciones comunales y vinculares entre los seres humanos y con la tierra. La tercera contradicción o límite son las subjetividades colonizadas y el deseo colonizado. Y aquí Enrique Dussel señala como una crítica a la izquierda moderna en América Latina que esa izquierda ha observado poco en los procesos subjetivos de los pueblos, porque le ha prestado más atención a los cambios materiales, y señala que el ascenso de los proyectos de derecha como una forma de aspirar a como una forma de solucionar esas aspiraciones y deseos consumistas, de esa subjetividad consumistas, ha llevado también a que las iglesias evangélicas, con su teología de la prosperidad, han aumentado considerablemente sus seguidores, y esas alianzas religiosas más fundamentalistas con los estados no es casualidad, sino que forma parte de esas nuevas formas coloniales de la subjetividad provocadas por el neoliberalismo.
Es decir, que ha habido una pérdida de esperanza y de encanto por el mundo que ha traído consigo este sistema de humanidad que ha lanzado a muchos sectores populares a refugiarse en estas iglesias fundamentalistas, pero que tiene que ver con ese deseo que ha sido colonizado. El cuarto es la política caudillista de derecha a izquierda. Aparece el caudillismo como una figura salvadora, paternalista, que ofrece salvación, protección, a cambio de control, sumisión y miedo. Ese ha sido también otro gran error que se ha repetido en la historia de América Latina, centrar la mirada en un solo liderazgo, sin abrir a la renovación, a la alternancia, a las responsabilidades colectivas, al mandar obedeciendo, como decimos por los zapatistas. La quinta, el racismo de derecha a izquierda, de derecha y de la izquierda. Mientras no habla las posibilidades que la población indígena y negra construye su propia historia, sus símbolos, su lengua, su propia forma de organización de la vida, esos caudillismos progresistas, como los hemos tenido, por ejemplo, con AMLO, o Evo Morales, o Correa y otros, han sido racistas en sus formas absolutistas de silenciamiento de lo diverso. Y por último, el fascismo y la violencia que se recrudece en nuestra región, y nuestro país está siendo una muestra de ello, que aparece el estado de excepción, no como excepción, sino como norma. Y el soberano que dicta la ley, y donde lo que se reproduce es una necropolítica, la capacidad de decidir quién vive y quién muere. En ese sentido, quiero hablar en esta segunda parte de lo que está pasando en El Salvador, que tiene que ver con una herida colonial y con un colonialismo interno latente. Para entender cómo surge la figura de Bukele es necesario entender el contexto histórico. Va a aparecer un sentimiento de traición por parte de muchos sectores, de muchas personas, de los movimientos sociales, sobre todo por parte hacia el partido de izquierda FMLN, que fue el FMLN representó en términos institucionales la izquierda en El Salvador en el año 2000, del año 2009 al año 2019 se va a estar en el Estado, pero lo que va a suceder es que los problemas estructurales, la desigualdad, los problemas que tienen que ver con el ecocidio, esos problemas no van a ser resueltos. Pero esas contradicciones de este partido tienen que ver también, o se remonta, por ejemplo, cuando se da el fin de la guerra civil en El Salvador, que va a durar 12 años, este partido se opuso a la ley, se opuso a la derogación de la ley de amnistía, que impidió realmente el acceso a la verdad y la reparación de las víctimas del conflicto armado. Asimismo, en esos dos periodos esenciales del partido de izquierda van a surgir nuevas cúpulas empresariales que van a hacerse de los nuevos grupos de poder económico. De hecho, Bukele perteneció al partido FMLN, fue alcalde de la capital de San Salvador, y luego el partido lo expulsa y funda un nuevo partido que se llama Nuevas Ideas. En el año 2019 llega con casi mayoría absoluta a la presidencia, y luego va a haber también para resumirlo, actualmente tanto la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema está prácticamente cooptado, hay una autocracia en El Salvador, pero lo que nos preocupa lograr también entender es cómo se gestó esto, y eso tiene que ver, repito, con un proceso de la herida colonial, con un proceso de colonialidad interna que tiene que ver con ese miedo a reconocer lo que no somos y creernos lo que el colonizador, como nos nombró, que éramos, es decir, esa idea de la construcción del mestizaje, la idea colonial que va a resaltar la blanquitud, va a negar lo indio, lo negro, porque el colonizador nos nombró como pueblos sucios, atrasados, ignorantes, no humanos, pueblos sin historia, y eso nos lo hemos creído tristemente. Entonces surge un personaje como Bukele y aparece un deseo de quererse parecer al hombre blanco con sus promesas de progreso y de modernidad,
hombre emprendedor cool, como él se autodenomina, y aparece ahí entonces la idea colonial que tiene que ver con el desprecio a sí mismo, y hay un miedo a la otra edad, es decir, el otro aparece como una amenaza y no como una promesa, y por eso hay un apoyo a las medidas fascistas de apoyo a las fuerzas militares que impulsa Bukele, que siguen anulando y reprimiendo sobre todo a los jóvenes empobrecidos de color más morena, es decir, a los jóvenes racializados. Entonces, hay también en el análisis que encontramos, podemos tener muchas coincidencias en relación al análisis de clases, pero aparece, creo que es importante hacer un análisis también antirracista de lo que está sucediendo en El Salvador, y eso tiene que ver con ese proceso de cómo se construye, como dice Fano, ese proceso de inferiorización asimilada que tiene que ver con la anulación y el despojo, y tiene que ver también con un proceso que tiene que ver con un proceso pendiente de reparación, reconstitución, es decir, que tiene que ver con una justicia pendiente. Ahí la idea que quiero proponer es que también hay una deuda en cuanto a ver también la víctima y el victimario colonizado, es decir, aparecen aquí, se repite la historia, es decir, en la guerra civil fue una guerra de pobres contra pobres, luego después de la posguerra hay una paz violenta, hay una guerra social, aparecen las pandillas como un fenómeno social que tiene que ver también con una carga de ese trauma colonial, ¿no? Y que tiene que ver con también el proceso de la guerra civil, la migración. Entonces, la idea de pensar la deuda, de también ver la reparación en términos no dicotómicos ni binarios, la víctima y victimarios, sino incorporar, ¿verdad? Ese análisis más estructural, diferenciando los primarios con mayúsculas, es decir, los grupos de poder, los victimarios opresores, que son los que están en la base de la violencia. Entonces, hay también en la región una idea de la buquelización, por ejemplo, Honduras, Ecuador y otros países están viendo como un modelo a seguir, el modelo Bukele, ¿verdad? Y hay mucha investigación documentada actualmente que el estado de excepción que se impuso en marzo del 2022, es decir, ya llevamos 4 años, donde ayer mencionaba Ángela algunos datos muy impactantes. Han habido más de 90.000 personas capturadas. Se documenta que cerca de 30.000 de esas personas son personas inocentes. Hay también muchas personas que están siendo torturadas, desaparecidas. Y eso no es lo que se muestra afuera, ¿verdad? Hay también toda una campaña en las redes sociales de querer mostrar algo que no es lo real que está pasando en El Salvador, que se está tecnificando todo, la salud, la educación y que el turismo, pero en realidad lo que está sucediendo es que hay una autocratización en El Salvador, hay una dictadura, y hay que decirlo. Y a la par de todo esto, ¿verdad? Lo que hablaba ayer el compañero José Ángel de todos los proyectos extractivos, de la apertura de la minería metálica que está sucediendo, y ante eso, un poco respondiendo a la última parte, ya para finalizar, creemos que es importante pensar más allá de estos límites del Estado Nacional, de construir políticas de la comunalidad. Y quiero traer un concepto que lo leí en el libro que se llama Futuro Ancestral de Alto Krenak, y él plantea de que la inspiración de la ciudadanía, que tiene que ver con ese proyecto moderno colonial, reemplazarlo, cambiarlo por una idea muy hermosa que es la florextanía, que es cómo organizar la vida al ritmo de la tierra, cómo organizar la política en ese sentido
también en el sentido que permita la gira el flujo de la tierra. Gracias, Demi. Entonces, por favor, Amanda. Buenas tardes para todas, todos y todes. Ya planteé una serie de reflexiones y también de lecturas que he hecho como en los últimos tiempos, alrededor un poco de la convocatoria y de la conversación que provoca Glefas al lado de Aquelarre y Malunga sobre pensar un poco el Estado, movimientos sociales y qué implica eso para la construcción orgánica y colectiva de proyectos y procesos. Lo primero es que yo creo que hay que hacer una revisión crítica, clave historiográfica del Estado y los movimientos sociales, porque al Estado hay que mirarlo más en sus ciclos históricos, lo cual implica trascender la idea del Estado weberiano, ¿no? Un Estado como meramente un aparato burocrático, y implica hacer una lectura mucho más ensanchada que ya desde los primeros textos, tanto políticos como académicos de Gramsci se venía planteando, y es mirar el Estado como una forma de activación mediante la correlación de fuerza. Eso implica efectivamente mirar por un lado cómo esa correlación de fuerzas está entre unos sectores subalternos y unos sectores hegemónicos, ¿no? Y que justamente el Estado entra como un ejercicio de conflictividad y también como un ejercicio de regulación. Y ahí es donde se activa una cosa que se llama movimientos sociales y acción colectiva. Entonces yo soy más de esa lectura un poco más gramsciana, marxista, ensanchada, de entender el Estado, insisto, no es de las claves weberianas, sino un Estado en conflicto de una correlación permanente de fuerzas. Y eso implica hacer una caracterización de qué estamos hablando, ¿no? Y cuando uno revisa un poco la región, uno podría hacer una caracterización que es simple, pero al mismo tiempo también muestra una fotografía para poder un poco mapear y cartografiar en ese sentido qué implica abordar la pregunta por el Estado en estos tiempos, ¿no? Y más o menos podría ser estos tres frentes, insisto, es una perspectiva, una lectura que está para la provocación y el debate. Y es que hay que saber que tenemos, al menos en la región más contemporáneo, dos ciclos progresistas. El primer ciclo progresista, que sabemos que tuvo un antagonismo muy fuerte con los movimientos indígenas, en el caso de Ecuador, por el tema de la matriz, lo que llama Spampa, el giro contra de los movimientos sociales, y cómo ahí entra lo ambiental a fraccionar la alianza entre el movimiento indígena y Alianza del País en Ecuador. Eso está súper trabajado, referenciado. Ahí le recomiendo al profesor Franklin Ramírez, que ha hecho un análisis muy interesante de eso para el Ecuador. Y tenemos un segundo ciclo progresista que viene en la segunda fase de Lula en Brasil, está Sheinbaum con Morena en México, entra Colombia a este ciclo. Bueno, Chile yo no sé tanto, Bori, si lo podemos meter en este ciclo. No. Yo sí creo que México es un gobierno progresista. Bueno, está para el debate. Es una provocación para el debate. Por favor, déjenme terminar porque tengo 15 minutos. Listo. Y tenemos otro frente para el análisis, que sería articular Venezuela y Cuba, abiertamente antiimperialistas, anticapitalistas, progresistas y con una pelea frontal contra el imperialismo gringo y israelita, ¿no? Y eso hay que decirlo en ese marco de relaciones. Y tendríamos este bloque que me parece fundamental, y le echo seguimiento a la conferencia del Escudo de las Américas en Miami, en la Florida, ¿no? Una de muchas cosas para América Latina.
donde bajo la cabeza de tres personajes interesantes como Donald Trump, Marco Rubio, no hay que olvidar que es latino, cubano, nacido en Estados Unidos, y un colombiano, Bernie Moreno, ¿no?, que hacen un triángulo muy interesante a la hora de plantear las políticas intervencionistas para la región. Y en esta reacomodación, tanto progresista como de las izquierdas y las derechas, hay una disputa central. Es la disputa por el Estado. O sea, Donald Trump no regresa a ser presidente, toma la foto con los grandes CEO y dueños de Meta, Facebook, X, porque si hay una reacomodación política y se articula justamente con revolución contra el pueblo palestino de Israel, lo que está pasando hoy en Irán y el bombardeo y la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Está marcando justamente una geopolítica global enmarcada en el Estado. ¿Sí? Enmarcada en el Estado y en la disputa justamente por quienes dominan el Estado. Entonces ahí es donde yo creo que la conflictividad, en claro, que plantea Gramsci y la correlación de fuerzas puede ser un marco para los debates, un marco para interpretar justamente esta disputa por el Estado. Y ahí quiero detenerme un poco en el caso de Colombia, ¿no?, que es el país de donde yo vengo. De la belleza. El país de la belleza. El profesor Santiago dijo: el país está preñado. Pero bueno, Colombia es un caso muy interesante de análisis, y veníamos de unos movimientos sociales, porque yo milité activamente, donde nos planteamos el autonomismo como un espacio de autodeterminación y lucha. ¿Sí? Hicimos todo el proceso de estructuración colectiva, procesos comunitarios rurales, una agenda, ¿cierto?, en medio de la guerra y el conflicto. Muchas compañeras y compañeros no están para contarlo, ¿no? Y en ese sentido, las élites colombianas mantuvieron históricamente el monopolio del Estado. Históricamente el monopolio del Estado. Nosotros, ¿qué hacíamos movimientos sociales? Nos organizábamos, marchábamos, parábamos, hacíamos un pliego, ganábamos unas cosas y perdíamos otras. Esos fueron los grandes ciclos del país, que llegamos a una cosa que se llamó la Cumbre Agraria Étnica y Popular, que logró crear un bloque histórico de disputa entre comunidades campesinas, indígenas, negras, articulaciones agrarias, y la Cumbre Agraria empezó a reorientar el país hacia una cuestión no fragmentaria y autonomista, sino una posibilidad de plantearnos un proyecto nacional popular de disputa del Estado frente a las élites, ¿no? Y eso se articulaba con otros escenarios fundamentales, como fue la creación del Polo Democrático, un partido de izquierda, y luego todo lo que surgió con Decentes hasta llegar justamente a la concreción de lo que hoy llamamos en Colombia pacto histórico, ¿no? Y en ese sentido, durante la pandemia en Colombia, hay que recordarlo así, se dio el gran estallido social, teniendo a Cali como el lugar de resistencia y estallido social, donde la mayoría de los pelados que estaban dando esa movilización eran pelados negros del Instituto de Agua Blanca en Cali. De hecho, Puerto Resistencia, que es Puerto Rellena, queda en la frontera entre la Simón Bolívar y todo lo que conocemos Cali por la ciudad de Cali, donde habita realmente gente negra, indígena y popular. Y en ese sentido, cuando decidimos hacer la disputa partidista y llegar al poder, la disputa partidista, articular movimientos sociales, articular partidos, era la disputa con las élites del país, pues logramos concretar al menos un Estado en transición, o un Estado que por primera vez habla del campo popular. Y eso es importante en la contradicción, porque desnudó a unas élites donde abiertamente en el país se hablaba de un Estado narcoparamilitar y que era imposible nombrarlo y mencionarlo, porque por eso mucha gente tocó exiliarse del país, mucha gente fue asesinada, perseguida por aparatos represivos del Estado, ¿no? Y de eso tenemos mucha historia nacional. En esa perspectiva, y ahí eso lo plantea muy bien Gramsci, cuando las clases populares llegan al Estado se puede ver justamente esa conflictividad en esa fotografía tan compleja y amplia. En esa perspectiva, crear o plantear el Estado desde esta visión me parece que hay que verlo, insisto, en su ciclo histórico, porque demuestra justamente estas formas de hacer política.
Y esto relacionado más con las políticas antirracistas y qué implica eso, para mí hay un escenario que requiere como mayor profundización y análisis. Insisto, van a ser cosas que de pronto van a ser muy exploratorias, pero que implican un ejercicio más a profundidad. Y es que yo he mapeado al menos 3 líneas que las quiero poner para provocar la conversación. Y son unos antagonismos que se están reciclando, que me parecen muy complejos. El antagonismo entre ancestralidad y Estado, ¿sí? Es un antagonismo que se presenta como si lo ancestral fuera una cosa de pureza, ontológicamente bueno, y como lugar por excelencia de la política. Y quien no repite esas lógicas de representación, de identidad y de política, pues justamente es desechado en esos marcos de lo que se construye como una ancestralidad fija, y yo llamo la cárcel de la identidad, donde justamente me parece que se articula con algunos procesos muy concretos de lo que ya se ha llamado y se ha cartografiado como multiculturalismo neoliberal. Y es como la etnicidad aparece en los marcos de una política absolutamente neoliberal, donde con una accesia súper lascasiana lo que hace es decirnos, justamente yo lo planteaba en la mañana, que nosotros no podemos militar ni en la izquierda ni en la derecha, porque tanto la izquierda como la derecha son racistas, ¿no? Y ese reciclaje viene justamente de lo que yo al menos he mapeado de varias genealogías que van articulándose. Y una de esas genealogías aparece muy claramente con toda la transformación de los estados en estados multiculturales, neoliberales, donde efectivamente se empieza a hablar de las políticas de la diferencia. ¿No? Esas políticas de la diferencia justamente las ha movilizado el movimiento social, donde hoy el reconocimiento como tal no está en disputa, desde mi perspectiva. No está en disputa por varias cosas. Porque en el primer nivel, hace unos 20, 30 años, el reconocimiento era el lugar del movimiento social. Peleábamos por la tierra, peleábamos por los marcos, inclusive en Colombia, el derecho a la paz, y así podemos ir mapeando muchas agendas en esa perspectiva. Pero hoy, al menos en Colombia, es claro que hay una población afrocolombiana, raizal, palenquera, negra, afrodescendiente. Eso ya es un hecho político, al menos para Colombia. Hoy la disputa, ¿dónde está? En la marcación de posiciones políticas e ideológicas de ese proyecto. ¿Qué quiere decir? Que justamente ya llegamos al nivel de reconocimiento para otros países como Argentina, para países como República Dominicana la genealogía es distinta, pero para Colombia nosotros ya, o sea, no hay un borramiento. De la identidad no hay un borramiento, lo que hay de pronto que mapear es cómo hoy está operando esas políticas de etnicidad e identidad en el país. Lo que hoy estamos al menos un poco peleando es por la diferenciación política e ideológica de ese campo político. Es decir, hay un movimiento que se está gestando muy fuertemente y es la construcción de una derecha negra en el continente. Sí. Que hay que mapearla, quiénes nos están financiando, cómo se están moviendo y cuál es la cartografía de eso. Y ese discurso desmovilizador tiene agentes concretos, aquí todas y todos lo sabemos, ¿no? Y que justamente Colombia es un lugar muy importante de incubación de ese proyecto neoliberal articulado con Brasil, ¿no? Y en esa perspectiva, el campo político exige tomar posicionamiento de qué lugar estamos. Ahí donde un poco hemos dicho, sí, somos negros de izquierda y marxistas. Y vamos a apostarles a esta agenda porque creemos que es una agenda política de liberación, una agenda política de emancipación, y en esa perspectiva nos alejamos de esa idea de ancestralidad pura, de la identidad donde si eres negro no puedes ser de izquierda, si eres negro no puedes ser marica, si eres negro tienes que justamente reivindicar ese proyecto ultraconservador, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde justamente las disputas por los marcos del Estado, la disputa por los movimientos sociales implica justamente una construcción de un campo de acción mucho más amplio que trasciende la negritud como proyecto político y evoca justamente un proyecto universal de liberación, sin efectivamente desconocer los marcos que implica justamente el antirracismo y la tradición
radical negra, no como mantra, ¿no? Todo el mundo habla de capitalismo racial, pero son anticlasistas, o sea, no, la clase no, pero hablan de capitalismo racial. Yo creo que las categorías, cuando uno las menciona, tiene que asumirla con toda su carga política e ideológica. Bueno, yo sé que me queda poco tiempo, solo para cerrar, pero hay que pensar en dos cosas ya finales, en la moderación y en la mediación del antirracismo, ¿no? Y ahí implica volver al pensamiento crítico latinoamericano nuestro. Yo creo que estamos bebiendo mucha teoría gringa, negra, de los marcos del racismo, y estamos desconociendo a los intelectuales negros, latinoamericanos y caribeños. Yo creo que eso implica plantear una nueva geopolítica del conocimiento, volver a revisitar, a leer, a volver sobre ese archivo y conectarlo con un África, como una África nostálgica que nos quieren vender, ¿no? El África de la nostalgia. Yo creo que África es fundamental para el diálogo. Vemos hacia Ghana, pero no vemos a los pueblos del Sahel, ¿no? Porque eso es lo que no hay que ver de África. Y lo digo porque en la cumbre de la CELAC África, la conversación fue con el África de la nostalgia y la África más conservadora. No fue con el África que hoy está planteando un proyecto global de emancipación como los pueblos del Sahel, ¿no? Entonces yo creo que es importante ahí la conversación y los marcos para el debate. Serían como esos elementos por ahora para provocar que me guste. Muchas gracias. Gracias Amanda, Federico, Evelyn, por las intervenciones tan provocativas, ¿no? Pero ahora vamos a tener solo una ronda, ¿no? De preguntas. Solo una ronda. Propongo sí una ronda porque ya Sí, nos ya. faltan 2 meses. Perdón por ser tan preguntón. Es una pregunta para toda la mesa y estaba pensando en la postura que tiene, lo que escribe Yasna Aguilar y habla justo como que el multiculturalismo valida más bien a los pueblos y a las comunidades, pero no genera un cambio estructural. Y pues más bien como mi pregunta es, ¿qué piensan de la propuesta que también hace Yasna sobre la plurinacionalidad, como que se reconozcan justo muchos espacios, estados-nación dentro de una misma nación? Y listo. Particularmente en Argentina, como la agenda antirracista, siguiendo con la mesa anterior, está incorporando, incluye o se ha relacionado con situaciones que por lo general se excluyen de la revolución de los políticos, la espiritualidad. Me gustaría que pudieras profundizar en eso y que nos contaras también cómo eso marca la relación, la tensión, el desplazamiento, no sé, porque tú nos vas a contar, del encuentro entre dos marcos normativos que aparentemente deberían ser distintos, ¿no? El marco occidental y el marco, entre comillas, tribal, que es el definido por el convenio musulmán. Sí. Gracias por las presentaciones. Yo tenía una pregunta, para Federico y otra para Amanda. Sí. Siempre me pasa esto. Se apagó. Y no me gustan los micrófonos. Y siempre pasa que se apagan. Yo tenía una pregunta para Federico y para Amanda. Yo te preguntaba, que me quedo pensando, o sea, tú contaste toda esa cosa. El Estado es bien difícil porque aparte captura tu tiempo y captura el sentido. Entonces, yo no sé si además de toda esta energía que se pone, que yo creo que es importante porque pues vivimos, ¿verdad? Y tenemos que solucionar problemas cotidianos. Hay algo además de eso, un proyecto diferente que no sea con el Estado. Porque yo creo que eso es lo que, y me gustaría que nos lo contara, porque pues, nos contaste pues, toda esa relación con el Estado. ¿Sí? Eso fue lo que sentí en la presentación. Y por otro lado, con la Amanda, que me pareció bien interesante, es que yo a veces siento que efectivamente el Estado no es una cosa, no es un ente monolítico burocrático, pero sí es un ente productor de sentido. Y en ese caso, la discusión con la centralidad, yo no sé si es real, porque es la ancestralidad que produce el Estado. Ese es el problema, no la ancestralidad que nos comentó la compañera. El Estado produce qué cosa, y tenemos el Estado de la ley 70. El Estado dice quién es esa persona que puede reclamar. Entonces,
sobrevivir. ¿Cuál relación de fuerza es posible con el Estado, que es lo que representa la colonialidad del poder hoy, ¿sí? Con todas sus capas de actualización? Entonces yo sí creo que, y yo, ¿por qué me pregunto esto? Porque a veces nos olvida que el Estado no es solamente un ente burocrático, es el que le da forma a nuestras experiencias políticas, sociales y económicas contemporáneas cotidianas. Es bien difícil eso, y yo siento que si nos metemos en esa lucha y no buscamos sol por otra parte, pues el sol que nos alumbra, el del Estado, pues nos va a consumir, ¿verdad? Entonces yo sí, y ahí también siento, ¿y por qué lo digo? Porque todo el tema de la crítica a la ancestralidad, el problema de la identidad, ¿por qué no dejamos de hablar de identidad? Ya hablamos más bien si quieren hablemos de raza, pero no raza con identidad. Prefiero pensar raza como Quijano, porque la raza es todo eso. No nos quedamos en ese rollo de pigmentocracia, que es importante, pero no lo es todo. Y ahí se cuelan todos los Obamas de esta vida. ¿Sí? Y la Condoleezza Rice de esta vida. Y la gente no se está dando cuenta que se están colando porque nos quedamos con una de las características de la cuestión racial. ¿Sí? Pero se nos está olvidando lo que tú misma dijiste el primer día, la cuestión de clase. Se nos está pasando todo eso y ahí se nos han colado un montón de cosas y yo creo que tiene que ver con el problema de la identidad. Pero diablo, ¿cómo seguimos hablando de identidad? ¿Qué tal si lo borramos de una vez y ya no hablamos más de identidad, sino que comenzamos a hablar de los problemas y de sus complejidades? Eso. Para mandar el medio argentino. ¿Cómo hacemos? Digamos, porque yo creo que hay como distintas campos de disputa, racistas, etcétera, comunales. ¿Cómo hacemos como alianzas, en particular alianzas políticas? Porque en este momento nos están jodiendo todo. Entonces, ya sea desde la comunalidad, ya sea desde la toma del Estado para hacer ciertas transformaciones, porque ya sabemos que no nos van a dar con el dedo, ya sabemos que es el Estado, pero ¿cómo hacemos para llegar ahí? ¿Cómo construimos alianzas políticas de todo tipo? Pero ¿cuáles serían, con quiénes, cómo hacer esas alianzas para poder precisamente disputar? Yo te lo digo porque, por ejemplo, en Madrid, hace una vez estábamos discutiendo, porque además somos sujetos racializados migrantes ahí, en un Estado blanco, somos la minoría, y tenemos que disputar el punto de Estado porque viene Vox, porque viene no sé quién, y ahí la comunidad está bien, pero en realidad necesitamos disputar el Estado por las políticas migratorias, precisamente por lo que está haciendo Trump. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo hacemos para hacer esas alianzas de aprender? O sea, ¿cómo lo han hecho ustedes para aprender de eso? ¿O cuáles son las lecciones aprendidas precisamente para tener alerta a la hora que nos aliamos? Muy rápido, por favor, que no tenemos tiempo. Sí, voy a hacer bastante rápido porque se relaciona con lo que ya Selene y Evelyn estaban mencionando, de que precisamente en ese momento en el que ya las condiciones están malísimas, o sea, ¿cómo formamos tejido? ¿Cómo nos relacionamos con las personas? Porque dialogar con el Estado es dialogar de manera muy desigual. O sea, y me voy a la idea, a la situación de El Salvador, en el que si en el pasado, saliendo del conflicto armado, no me van a dejar mentir y José Ángel, movimientos como los estudiantiles y los de profesores eran importantísimos y eran los de peso, hoy en El Salvador jóvenes de 12 años pueden padecer cadena perpetua. O sea, esas son como de las últimas condiciones. ¿Por qué? Porque el Estado ha decidido cadena perpetua, no sé si sabían, pero para tres cuestiones principales: violación, asesinato y terrorismo. Y el Estado salvadoreño es el que decide qué es el terrorismo. Y así es como se ha metido bajo terrorismo defensores de derechos humanos, defensores del territorio, pero también la gente que está luchando en sus comunidades para que la policía no se lleve a los mismos jóvenes de que ahora pueden padecer cadena perpetua. Entonces, esa fragmentación y esa dilución, no sé cómo decirlo, porque también lo estoy mencionando de mi ignorancia, o sea, cómo ahora nos comenzamos a enlazar y cómo comenzamos a dialogar para poder hacerle frente a un Estado que no nos escucha, sino de que literalmente, como está haciendo Bukele, lo que ustedes pueden ver en redes sociales es lo que nosotros estamos constantemente viendo. No hay diálogo, porque Bukele maneja los tres poderes del Estado
y todos sus funcionarios repiten el mismo discurso. No hay escucha. Y si, incluso, y lo quiero conectar con la cuestión de la raza rapidito, porque para el último censo en El Salvador aumentó la cantidad de gente que se reconocía como afrodescendientes. Pero eso ha sido una labor que está beneficiando a ciertas personas afrodescendientes en El Salvador que cada vez más se están inclinando a la derecha y apoyando a Bukele. Entonces eso es fuertísimo, porque hacia dónde si el proyecto emancipador lo relacionamos de manera ideal, creo que es lo que Amanda se refería, o por lo menos lo que yo capté, me corriges, con estas cuestiones de raza también, a ese sentido, nos fregamos porque en El Salvador, que dentro de 5 años, porque las cosas van tan rápido, la afrodescendencia se va a relacionar con la derecha. ¿Y cómo le hacemos a eso? Entonces, ahí. Gracias, disculpe mi rol, bueno, tan desagradable, ¿no? Pero bueno, nuestros invitados tienen 5 minutos para hacer consideraciones, entonces, bueno, la conversación puede seguir en el concierto por la noche, ¿no? Esto es más rápido que la otra vez, así que no sé qué es. Voy a tratar de sintetizar todas las preguntas. Voy a ir de lo general a lo particular. Sí, hay que dejar de hablar de identidad. La identidad crea unos monstruos tremendos, ¿no? Hay que poner nombre y apellido. Epsi Campbell. Epsi Campbell fue vicepresidenta de Costa Rica, la primera vicepresidenta, mujer negra, un país latinoamericano, el biribiri, de la piel retinta, el pelo natural y la mano del coche, de un gobierno que aplicó política neoliberal. Entonces los afrocostarricenses, cuando terminó el gobierno, eran más pobres que al principio. Pero no lo dice nadie, ¿no? Entonces, y se siguió y no alcanzó con ella, sino que después vino Kamala Harris, como si alguna vez hubiese sido negra, no tan negra, sino negra, qué sé yo, seguimos con esa lógica. Y ese mismo relato lo adoptó Francia Márquez. Francia Márquez se cansó de repetir que primero fue Epsi, que después fue Kamala, en palabras de la propia Francia Márquez, compañera del PCN, del movimiento negro afrocolombiano, de la izquierda, de una compañera y camarada nuestra, pero que cuando llegó al gobierno repetía eso y no paró de sacarse fotos con Epsi Campbell. Digo, hay cosas que hay que decir, y esto no pienso decirlo en provocación, es lo que pienso profundamente. Esas son las consecuencias. ¿Por qué? Porque es Epsi Campbell la que después presidía el Foro Permanente, que lo reclamaba Malcolm X hace 60 años atrás, y se paseaba con un falso título. Digo, presidente del Foro Permanente de los Afrodescendientes es el título de martillar en la sesión y empieza y termina ahí, pero después recorrió el planeta con ese título. Y por ejemplo, cuando decidieron algunos paisanos míos, en connivencia con el racismo y la blanquitud argentina, dejar de hacer el impuesto nacional de la comunidad afroargentina, que tanto había costado, y intercambiarlo por una asamblea, porque habían conseguido unos dólares del CAF, los dólares se los consiguió Epsi Campbell, y el acto ese circo se hizo en el Congreso de la Nación, y la principal ganadora era esta mujer, que es una de las caras de la afroderecha, hay que decirlo, que se pasea por todo el continente. Y no me canso de juntarme con un montón de gente y le preguntás y no la saben, ¿no? ¿Por qué? Porque se eligen juntarse porque si son mujer, gente con pelo, gente sin pelo, yo que soy varón y pelado de la piel clarita no me tendría que juntar con nadie. Ese es el problema, coincido, de que hay que dejar de hablar de identidad, pero lo digo tanto por nombre y apellido para que sea menos abstracto. E indudablemente, y de eso participan un montón de hombres, mujeres y diversidades que yo conozco de carne y hueso, que los paisanos son todos buenos, pero el poncho no aparece, se dice en Argentina. Digo, coinciden en el off con lo que yo estoy diciendo en público lo callan porque la plata del CAF, la filantropía, los pasajes a Ginebra, qué sé yo, los agarran todo. Eso es cierto. ¿O no? No estoy mintiendo. Aplaudime con fuerza, te va a hablar. El resto con compromiso. O sea, yo sé que quiero viajar a Ginebra, no pasa nada. Me están filmando a mí, pero digo, la clave, pero digo, esto hay que decirlo, porque obviamente Milei, Bukele y Trump son muy malos, pero en algún momento la derecha negra va a salir del movimiento negro, ya se les estoy diciendo, ¿por qué? Porque la otra existe, porque ¿qué dicen? No, es una diversidad retinta que nació en el último quinto y compartía, se bañaba con un balde con 7 hermanitos y no sé qué historia, a esa van a elegir para que diga
que le da lo mismo la izquierda y la derecha. Obviamente que hay racismo en la izquierda, pero ya lo dijo hace mucho el maestro Bravo, ¿qué? ¿Le vamos a regalar a la izquierda a los blancos? Esa es la discusión que está de fondo. Y en el caso de relación con el Estado, sí, está como ese, no sé, hay un mito griego, un tipo que sube una piedra y se le cae, no sé qué, no sé cómo se llama, un salame, no sé qué historia. Sí, fue divino. Entonces, estar en el Estado para un negro parece más o menos una idea de decir si fue. Yo coincido, DIAFAR, que es la organización de base de la que yo formo parte, cuando nos llegó la oferta de estar en el Estado, era en el mismo momento que aperturaba un gobierno nacional y popular que acababa de nombrar director nacional a un migrante amigo de Psy Campbell. Entonces, en el país donde los negros no existían, habían acabado de nombrar a un negro extranjero para que represente la política étnico-racial, financiado y iba a llevar el enlatado de la derecha. Entonces, yo lo único que quería era petardear de la derecha mundial, petardear a esa figura y todo el colectivo cómplice que lo acompaña. Entonces, ¿cuál fue la oferta? Nos invitaron a ser parte del Estado. DIAFAR, que es una organización terapia de edad. Hicimos una asamblea como una buena organización de base. Yo lideraba el no ir al Estado. Perdón. La asamblea ganó terminé en el Estado. Fui yo el que ocupó la silla. Pero la clave es lo que repetí siempre. Sin la organización de base, el resto cartón pintado. Siempre dije a la organización, lo más importante, en nuestro caso se llama DIAFAR, es DIAFAR, el resto es circunstancial. Así que claro, más de raza, menos de identidad y la organización de base. El Estado es un lugar de disputa, un territorio de disputa, pero la organización de base no se puede renunciar. Sí, yo creo que hay una gramática que ya está hecha y justamente ahí lo planteaba en imágenes Federico. Yo sí creo, y cuando decía que sospechaba ese mantra que además se está repitiendo en todo el continente, de que no somos ni izquierda ni derecha, para mí es para encubrir y no poder evidenciar un campo político en tensión con diferentes proyectos políticos, ideológicos. Si todos somos la misma manada, pues la manada no se puede diferenciar. Yo creo que justamente las actuaciones de poder poner el continente en esa discusión para mí tiene una intencionalidad clara y es encubrir un proyecto absolutamente de ascenso de una derecha negra y volvemos justamente en la disputa por el Estado. O sea, hay un lugar que se está disputando y la derecha negra son los estados y los organismos multilaterales. Ahí está clarito. Y hay un agotamiento de recursos, pero hay una sobrevaloración de recursos. Y uno tiene que mirar claramente, por ejemplo, qué voces hoy en Colombia son las que están amplificando a nivel académico, a nivel cultural, ¿sí? Una gente que hay que decirlo, que hace 15 años, 20 años decían, allá van esos negros de comunidades negras, así nos decían, ¿no? Y son los que están hoy en el centro de la política. Y no están en la política porque sean cuadros políticos, que hayan militado, no. Están ahí porque la filantropía y la cooperación les está financiando proyectos que justamente lo que buscan es encubrir una tradición radical de articulaciones populares, porque justamente el proyecto imperial es entre usted más étnico sea, más fundamentalista sea, más conservador sea, pues volvemos a Heidegger, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, creo que es importante estar alerta, poder leer, poder mapear, y por eso insistimos en la diferenciación política, pero también en el posicionamiento político, intelectual de qué lado de la historia estamos, ¿no? Y eso es clave en este momento porque eso marca posiciones, pone el mapa más amplio para que se pueda leer y que realmente podamos ir al debate de ideas y de proyectos. Ya para cerrar, yo creo que hay un estudio de caso fundamental en Colombia. No tengo tiempo para detallarlo, pero lo que estoy haciendo y es la entrada de la USAID a la región del Pacífico. Y aquí este dato es clave, coincide la desmovilización social por la disputa en el Estado con la entrada de USAID al Pacífico. Y lo podemos evidenciar en tres campos: proyectos productivos, suplantación del Estado y monocultivo de coca y entrada de paramilitarismo, articulado con la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos, USAID, con más de 500 millones de dólares para romper el tejido político organizativo de defensa de la lucha en la región del Pacífico, ¿sí? Y poniendo inclusive a la
agenda de gobernabilidad, autonomía, insistir en un aislamiento para no llegar a disputarle el Estado a las élites. Entonces yo creo que esos temas hay que profundizarlos en el análisis y termino porque ya no puedo hablar más. Yo creo que estos objetivos, estas alianzas, como para responder un poco a lo último, hay que pensar lo que se hace política con el Estado, contra el Estado y a pesar del Estado de ellos. Y esas alianzas objetivas tenemos que plantearlas desde ahí, porque hay quienes ya no seguimos pensando que desde ahí se van a dar esas, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Verdad? Entonces quiero como dejar eso, porque ya no hay tiempo. Por supuesto, Gracias. muchas gracias.